Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho por ser puntuales en la conexión. En esta ocasión, bueno, primero me presento. Yo soy el arquitecto Alejandro Ocio. Soy el coordinador operativo en Diseño CAD Consultores. Como muchos saben, de los que se han conectado ahora y en otros webinars, estamos haciendo varias sesiones en las cuales se explican soluciones para diferentes problemáticas de todas las industrias. En particular, la sesión del día de hoy pues va a ser conducida por Treso, que es uno de nuestros aliados. Ellos también son una empresa que capacita a nivel profesional a empresas y a profesionistas enfocado a la visualización. Ellos están liderados por Gerardo y por Everardo, que va a ser Gerardo Lujano y Everardo, que nos van a estar apoyando el día de hoy en conducir la sesión. Igual, mientras me voy presentando, si tienen oportunidad, pueden ir escribiendo en el chat de dónde vienen, cuál ha sido su último proyecto. La idea es que sea un poco más ameno, ¿no? Si de pronto Everardo pone algún material que dice, no, pues, ¿cómo se vería con otra cosa? Está genial que lo puedan opinar y puedan hacer algún cambio en vivo de alguna solución que ustedes, o alguna problemática que ustedes estén pasando, ¿no? Everardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, muy bien. Pues aquí muy entusiasmado, la verdad, por comenzar. Y pues bueno, como ya lo dijo bien Ale, yo soy el arquitecto Everardo Cuevas, trabajo e imparto cursos también junto con el arquitecto Gerardo Lujano. Somos los encargados de la parte de los cursos de visualización arquitectónica. Estos pueden ser tanto como de 3ds Max como de SketchUp en este caso, pero en este caso pues nos vamos a enfocar en lo que va a ser el V-Ray para SketchUp, sobre todo con las nuevas implementaciones que se le han generado al V-Ray 7, ¿no? El tan esperado que la verdad ha traído muy, muy buenas herramientas y pues estamos muy agradecidos con que CAD Consultores nos haya invitado a poder participar en esta webinar y pues estamos listos de comenzar cuando tú le indiques, sale. Sí, pues mira, como les digo, va a ser una sesión eh, diferente. La idea es que no sea todo un monólogo. La verdad, sí nos gustaría que nos platiques las novedades de la versión Virrey 7, que pues viene con bastantes cambios. Y pues adelante, si gustas ya podrías continuar, ¿no? O sea, en el momento que tú decidas. Listo. Ok, pues vamos a comenzar. Pues la escena que vamos a trabajar es esta. La verdad es que es una escena bastante sencilla. De hecho, aquí viene el nombre. Se llama Villa Alem. Es de parte del arquitecto Valerio Olgiati. Vamos a explorar un poquito la escena para que vean que no les estoy mintiendo. La verdad es que es una escena muy, muy sencilla. Más adelante les voy a ir explicando qué son todos los objetos con los que estamos contando. Pero pues la verdad es que les repito, la escena es muy sencilla y bien como lo dijo Ale. El chiste de esta sesión es que ustedes puedan también por medio del chat ir escribiendo sus dudas, alguna inquietud que tengan sobre cómo resolver algún problema. Espero poder tener todas las respuestas. Cabe aclarar que nosotros como instructores también muchas veces también aprendemos con lo que les pasa a ustedes. La verdad es que hay veces que a nosotros no nos pasan algunos errores que les pasan a ustedes, pero pues al final es estar resolviendo cada una de las dudas con las que nos vamos topando, ¿ok? Entonces voy a regresar aquí a la cámara. Y bueno, primero vamos a empezar con esta cámara y lo que vamos a trabajar ahorita es más que nada, primero una escena nocturna, porque vamos a empezar con una escena nocturna. De hecho, voy a abrir aquí lo que es mi frame buffer, voy a también aquí a tener mi asset editor, donde vamos a estar desplegando todas las herramientas. Primero que nada, y para las personas que no están muy habituadas al V-Ray de SketchUp. Una de las cosas muy, muy interesantes que tiene utilizar el V-Ray de SketchUp es que todo está centralizado en esta ventana, la cual nosotros llamamos Asset Editor. De hecho, entramos a partir de este botón. Y aquí vamos a tener acceso a todas y cada una de las herramientas y todo lo que tenga que ver V-Ray. A diferencia de otros programas en los que tenemos que entrar desde otro menú, desde otro apartado, otra pestaña, y empezamos a tener un mundo de submenús que la verdad al principio y sobre todo cuando recién estamos comenzando, nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, si ustedes están recién comenzando en esta parte del mundo del renderizado, la verdad es que
empezar con el V-Ray de SketchUp es una de las mejores opciones a las cuales pueden acceder. Entonces, voy a abrir otra vez mi frame buffer. Esta ventana igual, voy a ir explicando paso por paso por si alguien es nuevo en este mundo. Esta ventana es a partir de la cual nosotros vamos a estar pudiendo ver o mostrar nuestro render, ¿no? Aquí le voy a dar en esta tetera que tiene el triángulo verde, que es para poder generar nuestro render interactivo. Entonces vamos a esperar a que se vaya generando. ¿No? La parte del render interactivo es para que ustedes puedan ir viendo sus renders en tiempo real, ¿no? Para que la escena pueda irse generando también muy rápido. No, no es necesariamente un render final, sino es como un preview. Así que si ustedes ven que la imagen tiene ruido o tiene ese tipo de cosas, no se preocupen, es normal. ¿Por qué? Porque es un render de prueba. Entonces voy a dejarlo aquí de mientras, ¿no? Con esto poquito que se ve. Entonces, si se dan cuenta, esta es una escena nocturna. ¿Y qué es lo que nos interesa de esta parte? El primer apartado que vamos a conocer son los V-Ray Luminaires. ¿Y qué son los V-Ray Luminaires? Primero que nada, igual para los que no lo sepan, a partir de la versión de V-Ray 5, Chaos Group nos ha dotado de una biblioteca digital gratuita desde donde nosotros podemos obtener diferentes recursos. De hecho, podemos acceder a partir de esta ventana, de este icono que es como una galleta de mordida, y aquí vamos a entrar al Chaos Cosmos. A partir de aquí de Chaos Cosmos, nosotros, como lo vemos del lado izquierdo, podemos acceder a diferentes tipos de objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos elementos tridimensionales donde vamos a encontrar desde vegetación, vamos a encontrar personas, vehículos, tenemos un chorro de objetos. También tenemos, por ejemplo, lo que son materiales. Para poder acceder a ellos, pues simplemente basta con descargarlos y vamos a ir viendo también cómo podemos irlos agregando. También contamos con mapas HDRI para poder iluminar nuestras escenas, dígase de día, de tarde o de interior, ¿no? Y también tenemos ya algunas colecciones, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa y cuál es la principal razón por la que estamos accediendo aquí es por lo que les comentaba que son los V-Ray Luminaires. ¿Qué son estos V-Ray Luminaires? Es un tipo de archivo que tiene el formato .blw, ¿no? ¿Y para qué nos sirve y dónde lo encontramos? Primero que nada, como es Luminaire, es para un tipo de iluminación. Entonces, una de las cosas muy interesantes que tenemos en Cosmos es que tenemos objetos que ya tienen iluminación agregada. Entonces, estos elementos, si ustedes ya los agregan directamente a su escena, ya van a contar con iluminación, la cual también van a poder editar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya tengo algunos elementos descargados. De hecho, aquí en la parte de All Assets es donde vamos a encontrar todos y cada uno de los que ya tiene la biblioteca. Pero yo también le puedo dar like aquí en el corazón que se encuentra en la parte inferior. Y aquí donde dice All Assets, yo le puedo dar aquí en likes. Y aquí voy a tener acceso a las lámparas que más me hayan gustado. Entonces, primero que nada hay que ponerle atención a varios elementos. Primero que nada, en la parte superior izquierda se encuentra este icono azul. Si yo me regreso aquí a algunos apartados, por ejemplo, a All Assets, van a encontrar que muchos no lo tienen, ¿no? Que tienen este icono azul. Eso significa que es para descargar. Cuando ustedes pasan su cursor por los que ya tienen el icono verde, quiere decir que ya han sido descargados. Entonces, en este caso, a mí los que me interesan son estos que están aquí. Ahora, ¿cómo sé cuáles son los que son luminaires? Todos estos que tienen este iconito que dicen Update Available, quiere decir que ya les han agregado ese archivo. ¿Y cómo lo podemos buscar? De hecho, incluso ustedes aquí pueden buscar el tag, aquí está, Luminaire, y voy a, de hecho, a poner todos los assets. Vamos a desactivar aquí el de likes, vamos a dejarlo en downloaded. Vamos a poner aquí, primero que nada, likes. Y ahora sí vamos a poner luminaires. Aquí está. Entonces, todos esos objetos que tienen este icono, quiere decir que son objetos que tienen Luminaire. ¿Y qué es Luminaire? El Luminaire es un tipo de archivo que fue recién desarrollado y que muy seguramente lo van a actualizar en todas las luminarias que se encuentren dentro de la biblioteca, que nos van a permitir a nosotros obtener un tipo de iluminación más realista, basada, digamos, como si fuera un tipo de luz IS, pero en este caso es un tipo de archivo que está utilizado específicamente para esta lámpara. Entonces, ¿qué nos va a dar? Primero que nada, nos va a dar una luz más, más realista. Dos, el tiempo de cálculo para el render va a ser muchísimo más rápido y eso se va a ver reflejado en nuestros tiempos de render. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para poder obtener este objeto? Yo lo primero que tengo que hacer es darle descargar. Le doy descargar y simplemente una vez descargado, que va a aparecer aquí un botón de porcentaje, aquí vamos a encontrar este botón
Cuando yo le doy clic, en automático me cierra la ventana del Caos Cosmos y a mí me permite colocar el objeto. Otra gran ventaja que tenemos con esto es que el objeto reconoce superficies, entonces me permite colocarlo sobre cualquier superficie. Yo, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, ¿no? Y voy a hacer otro pequeño render para que vean cómo se va a empezar a iluminar aquí esta parte. Yo, la escena está un poquito pesada por la cantidad de vegetación que tenemos aquí, no se preocupen, es normal. De hecho, creo que voy a modificar el tamaño de la imagen y vean, aquí enseguida va a empezar a cargarse la iluminación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo pudiera seguir cargando más elementos de iluminación. Una forma rápida en la que ustedes pueden cancelar y que les vuelva a abrir directamente la ventana del Cosmos es darle escape, es darle barra espaciadora. Perdón, ahí está, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, alguna otra lámpara, por ejemplo, vamos a ver qué otra tenemos por aquí. Tengo aquí algunas que ya estaban puestas para esta escena. Vamos a irnos a las luces y vamos a darle aquí en likes. Entonces aquí, por ejemplo, también tengo esta otra lámpara, la cual voy a colocar aquí, y tengo esta otra, ¿no? Entonces cuando yo le doy cancelar con barra espaciadora, automáticamente voy a volver a hacerlo. Me permite cancelar la colocación del objeto y me permite regresar aquí directamente al Caos Cosmos sin tener que regresar. Entonces voy a volver a colocar esta lámpara. Voy a colocarla aquí atrás. Esta voy a rotarla un poquito. Está un poquito estorboso ahí. Voy a hacer un poquito más pequeño el formato de la imagen para que no demore tanto el render. Está, y vamos a darle renderizar. Entonces, la ventaja que vamos a encontrar con estos elementos es que nosotros podemos controlar su iluminación a partir de un archivo que ya tienen ellos. Les recuerdo, este tipo de archivo se llama VLW y a partir de ellos vean cómo ya empieza a iluminarse nuestra escena. La verdad es que esto nos da muchas oportunidades de poder trabajar un flujo pues más fluido, válgase la redundancia, para poder trabajar más óptimamente nuestras escenas. Además de que, por ejemplo, si ustedes tocan alguno de estos elementos aquí en la escena, en automático en el Asset Editor les va a colocar todas las opciones. Por ejemplo, aquí la que más nos interesa es esta que se llama Likes y dice Intensity Multiplier. Desde aquí nosotros podemos modificar la fuerza lumínica con la que va a contar nuestro render. Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle renderizar y van a ver cómo ahorita va a aumentar su intensidad lumínica y por tanto va a empezar a iluminar más esta parte. En esas lámparas también las puedes manejar por temperatura, Everardo. Ya, se había apagado mi micrófono, como un pequeño Sí. desperfecto. Ok, entonces les comentaba, aquí por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya van a encontrar que esta luminaria está iluminando más fuerte. Si esto yo lo regreso al valor de 1, va a regresar al valor que tenía por defecto. La recomendación ahorita en el flujo de trabajo, no, yo les recomiendo no alterar tanto las luces. Aquí no se vayan a los extremos, porque todo esto también lo podemos modificar directamente desde aquí, ¿no? Desde el Asset Editor, que es al siguiente punto al que vamos a entrar. A partir de V-Ray 5, nos han agregado aquí algunas herramientas para la postproducción, que es esta parte del lado derecho que se llama V-Ray Composite. Desde aquí nosotros vamos a poder generar la postproducción de los renders. De hecho, ahorita lo que más me interesa es que con la llegada de V-Ray 7 nos han agregado un apartado muy interesante en los render elements. Para los que no sepan qué son los render elements, son un tipo de imagen que se genera a partir de que se está realizando el render, que nos va a servir a nosotros para poder generar la postproducción. ¿Y esto cómo se va a ver reflejado? Eso los encontramos aquí en este botoncito que encontramos de este lado. Si yo le doy clic derecho, aquí voy a encontrar cada uno de los render elements. De hecho, aquí yo ya tengo algunos cargados y son estos, pero el que más me interesa es el Light Mix. De hecho, aquí por defecto aparece este apartado apagado que se llama separar materiales emisivos, ¿no? Anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? Cuando ustedes creaban un material,
y querían que este material fuera lumínico. Por ejemplo, voy a crear aquí una pequeña cajita. Voy a darle crear grupo y voy a crear un tipo de material. En este caso le voy a poner luz ejemplo y le voy a decir aquí en Self Illumination que este elemento ilumine y se lo voy a aplicar. Entonces, en automático, cuando yo hago eso y le doy aquí renderizar, este elemento va a empezar a iluminar. Vamos a ver aquí cómo va a empezar a aparecer y cómo va a empezar a iluminar. Esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede también hacer como un mesh element, que es un elemento que irradia luz. Entonces yo aquí, por ejemplo, le puedo aumentar la fuerza lumínica. Si ustedes ven que aquí llega el 10 no es tope, yo aquí le puedo aumentar todavía 100 y sigue aumentándose, ¿no? Entonces este elemento ya va a empezar a iluminar, pero ¿cuál era el problema con estos elementos? Cuando nosotros trabajamos aquí con este render element que les comento que se llama Light Mix, ustedes tienen acceso a cada una de las luces que se encuentran aquí en la escena. Yo aquí, por ejemplo, en All puedo apagar todas y puedo ir encendiendo de una en una. Ven aquí, por ejemplo, cómo empiezo a encenderlas. Y puedo ir encendiendo por etapas toda la iluminación de mi escena. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta escena? Voy a abrir un render que ya había estado trabajando. De hecho, es este, perdón. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la escena ya terminada, ¿no? Digamos que ustedes quieren hacer la postproducción y ya empiezan a trabajarlo aquí, ¿no? Entonces aquí van a encontrar ustedes cada una de las luces que se encuentran dentro de la escena, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? En este apartado, encontramos este apartado que se llama Self Illumination. Todos los objetos que se les haya aplicado o el material como el que recién acabo de crear, que emite un tipo de iluminación, van a estar en este apartado. Entonces, yo aquí, ¿cuáles tengo? Tengo esos puntos que son como a manera de luciérnagas y esta lámpara que está aquí. Si yo le doy aquí en Self Illumination, se apagan al mismo tiempo. No tengo un control separado. Eso fue hasta V-Ray 6.2. Con la llegada de V-Ray 7, esto ya cambia por completo. Aquí, por ejemplo, en el apartado de Light Mix, simplemente tenemos que activar esta opción que se llama separar los materiales emisivos. Y aquí ya tengo el render también hecho. Y aquí ya van a estar separados estos dos elementos. Aquí, de hecho, este tipo de luz se llama luciérnaga y yo ya puedo apagarla y encenderla por separado. Igual, no recuerdo bien cómo se llama esta. Vamos a ir viendo poco en poco. Por ejemplo, tenemos esta, que es la de la alberca. Tenemos el domo, que es la luz que está iluminando. Y tenemos todas las lámparas, ¿no? Y aquí tenemos esta, que es la lámpara exterior. Entonces vean cómo ya con esto nosotros podemos tener un control más controlado, o sea, tenemos un control total para todos los materiales y todas las luces que tenemos aquí. De igual manera, recuerden, así como podemos apagarlas, también podemos aumentar su intensidad lumínica. Por ejemplo, en este caso tenemos esta que se llama Mainkai, y si yo le pongo un 5, esta luz va a empezar a iluminar más, ¿no? Solo hay que tener mucho cuidado con la intensidad lumínica, porque si ustedes le aumentan demasiado la fuerza, pues va a quemar su imagen, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con esta que se encuentra aquí, que es lámpara exterior. Yo le puedo aumentar y esto va también a modificar los reflejos que se encuentran en el piso. Entonces, esa es una de las primeras cosas que estamos viendo y es que podemos tener un control total de nuestra escena al poder también controlar las luces por separado, incluso las que fueron creadas como materiales, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte que que se me ha hecho muy interesante de las nuevas implementaciones de V-Ray 7. Voy a borrar esta cajita. ¿No? ¿Qué es Oye, lo siguiente que tenemos? Dime, perdón. ¿a partir de qué versión podías sacar separar las iluminaciones? Entonces, ¿V-Ray 5 decías? ¿O Sí, 7? es a partir de V-Ray 5. A partir de V-Ray 5 fue que nos agregaron el Light Mix. Anterior a eso no teníamos acceso a ello. No recuerdo la verdad muy bien si es a partir de 5 o 5.2. Creo que sí estoy muy seguro que fue con 5.2, porque ya fue que cambiaron estas partes, ¿no? Sí, perdón, sí fue con V-Ray 5 cuando agregaron ya ese render element para poder modificar las luces, ¿no? Ojo, mucho cuidado. Cuando vayan a trabajar con esto, si ustedes tienen muchas luces que se repiten y necesitan controlarlos, tengan como instancia. Porque si ustedes lo ponen como individual lights, cada una de las luces, si tienen 20 y son la misma, las van a tener que estar controlando por separado y a veces eso tiende a ser muy engorroso. Entonces, si tienen muchas luces repetidas,
déjenlas así y aquí nada más les dejan como grupo de instancias, de tal manera que aquí en el frame buffer van a controlar cada una de ellas como si fueran una sola luz. ¿De Con un acuerdo? solo render ya pudieras sacar varias alternativas de que esté prendido ciertas luces. Sí, así es. De hecho, aquí, por ejemplo, digo, no lo tengo activo, pero por ejemplo, si yo quisiera que aquí lo que es el Sphere Light, ¿dónde estás? El domo, aquí está el domo. Por ejemplo, yo si quisiera que esto tuviera más luz, pues aquí lo tengo en punto 2. Si yo le pongo 1, o sea, ya se hace más lumínico, le puedo poner 5 y ya es otro entorno totalmente diferente. Incluso el apagarlo ya me cambia también la escena, no es algo totalmente diferente. Aquí porque estamos trabajando con un domo, pero si tuviéramos también a la vez, hubiéramos renderizado con el sol, pues tendríamos dos elementos, solamente que tengan mucho cuidado. En la vida real no tenemos dos elementos que iluminen al mismo tiempo que den luz directa, ¿no? Recuerden que en el mundo del renderizado, como en la vida real, tenemos dos elementos que iluminan, uno de manera directa y otro de manera indirecta. El que trabaja de manera directa es el sol y el que trabaja, perdón, de manera indirecta va a ser lo que es el cielo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Pero aquí sí, para contestar concretamente tu pregunta, si tuviéramos otro tipo de luz, otro domo, con eso lo apagamos y encendemos y eso es todo. Simplemente a lo mejor tendremos que hacer una compensación de la exposición directamente aquí con la máscara o el element, por así decirlo, de lo que es el exposure, donde yo lo puedo ir modificando. ¿De acuerdo? Súper. Entonces, esa es una de las cosas que pudiéramos ir haciendo. Entonces, otra cosa a la cual vamos a tener acceso, por ejemplo, me voy a ir a esta cámara, voy a cambiar un poquito sus propiedades. De hecho, también trabaja en formato cuadrado. Simplemente voy a apagar mi luz de domo, voy a encender mi sol y voy a modificar los parámetros de mi cámara para que no me vaya a salir quemada. Perfecto. Vamos a abrir aquí y vamos a darle renderizar de momento. Y vamos a ver también qué es lo que está pasando. Lo que vamos a ver ahora en esta escena, porque ahora vamos a trabajar con un render diurno, es que a partir de esta escena, perdón, no encendí el cielo. Aquí está, ahora sí. Al momento de estar trabajando nosotros ya con el V-Ray Zone, también nos acaban de agregar una nueva, realmente no es como algo nuevo, sino que se hizo una actualización. Y la actualización es que se mejoró el tipo de cielo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar la posición del sol. Vamos a ponerle, es un 132. Vamos a ver, a ver qué está sucediendo aquí. Y va a empezar a renderizar. Y vamos a ver los cambios. Aquí está, ya tenemos algo mejor. Vamos a encender los otros scatters que necesitamos de esta cámara. Son todos estos. Para que tengamos aquí nuestro horizonte. Vamos a apagar un poquito aquí lo que es la exposición. Aquí está. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a empezar a ver que tenemos ya diferentes formas de trabajar el cielo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tener que minimizar un poquito esto para que no nos estorbe. Aquí está. Entonces, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Con la llegada de V-Ray 7, el V-Ray Zone ya ha tenido una nueva actualización donde ya tenemos una mejor captura, vamos a decirlo así, de lo que es la luz del sol con el cielo. O sea, tenemos una mejor integración de todos los elementos. Y esto sobre todo lo vamos a encontrar, por ejemplo, al momento de activar las nubes. En este caso voy a activar ya las nubes que también aparecieron con la llegada de V-Ray 6.2. Entonces, con esto vamos a ver cómo ya van a aparecer las nubes. Vamos a bajar un poquito lo que es la densidad. ¿No? Y la verdad es que con esto vamos a empezar a generar nuevos efectos, porque anteriormente la verdad es que, por ejemplo, generar amaneceres o efectos crepusculares, la verdad es que era muy, muy difícil, no teníamos tanto control. Y de hecho, si yo aquí, por ejemplo, yo disminuyo la altura de mi sol, por ejemplo, vamos a ponerle aquí -1, vamos a ver que ahora al momento de renderizar, vamos a encontrar un mejor cálculo, ¿no? Entonces aquí vamos a darle aquí a que se renderice.
para ver el cambio. Y vamos a ver que tenemos una mejor integración. Ahora, no solamente tenemos la integración con respecto a la luz y el cielo, sino que también los modelos de cielo que se han agregado tienen unos mejores efectos. Por ejemplo, aquí, recordemos que voy a hacer un poquito otra vez como de día. Tenemos aquí diferentes tipos de cielo, ¿no? Los cuales nos van a dotar de un degradado o una iluminación diferente en lo que va a ser en el cielo y sobre todo en el horizonte. Por ejemplo, aquí pudiéramos pasar, por ejemplo, aquí de PRG, pudiéramos pasar a Sea Overcast. De hecho, voy a apagar las nubes. Y el Sea Overcast es como si estuviéramos trabajando con un cielo totalmente nublado, ¿no? Como cuando está apenas a que va a empezar a llover. Vamos a dejar de ver esto y vean, ¿no? La integración que estamos generando es muchísimo mejor a lo que estamos teniendo antes. Repito, la integración con las nubes también se hizo mejor. Ya estas luces que está generando de manera directa y de manera indirecta tanto el sol como el cielo sobre las nubes se van a ver más, más notorios y esto va a modificar, por tanto, el entorno. Por ejemplo, otra cosa que también se ha mejorado es el apartado de la altitud. Por ejemplo, si yo esto lo regreso a cero, ¿no? Que es como viene por defecto. Vamos a esperar a que termine de generar el cambio. Y vean cómo, de hecho voy a apagar las nubes, vamos a ver cómo el tono del cielo también va a modificarse, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes mejoras que estamos encontrando aquí con esta versión de V-Ray, ¿no? Otra cosa que se me hace muy interesante, dejando de lado ahora lo que es las opciones del sol, es los cambios que hicieron con el Material Override. El Material Override, igual para los que no lo saben, es un material que nosotros podemos aplicar a toda la escena de tal manera que sobrescribe el material que ya existe sin que nosotros se lo agreguemos al objeto por separado. Y esto lo hacemos ¿para qué? Para poder generar nuestro estudio de iluminación. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí en el apartado de Settings y aquí en la sección de Material Override simplemente lo encendemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí nos dice que está con la opción de Color y dice Color, o sea, que tiene un tono de color. Si yo le doy aquí renderizar, todos los objetos dentro de mi escena van a estar trabajando con este color que se encuentra aquí. Entonces vamos a ver y esperar a que se renderice para ver el cambio realizado. No, aquí, repito, ahorita el hecho de que la escena esté un poquito pesada es debido a que tenemos mucha vegetación. Entonces, vean cómo ahora ya lo que es la escena se está renderizando y vean cómo todo se ve en blanco. Si yo esto pasara y le pusiera un material de un color rojo, toda la escena se va a empezar a entintar de color rojo. Igual vamos a ver ahorita que termine de renderizar, se va a empezar a generar el cambio y todos y cada uno de ellos se va a empezar a volver rojo. Y vean cómo se vuelve rojo. Otra de las grandes cosas que se están generando aquí es que este menú cambió por completo, porque ahora aquí me despliega diferentes opciones. Anteriormente solamente contábamos con color y con material. En este caso, si yo lo cambio a material, yo puedo recurrir a cualquier material que yo haya creado anteriormente. Por ejemplo, no sé, voy a dejarle aquí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cristal. Vamos a dejarle material de agua, ¿no? Todos los objetos van a empezar a verse con el material de agua. Digo, vamos a ver si nos atora. Vean, todo se vuelve refractivo porque ya está contando con este material. Si yo le pongo este material de concreto, por ejemplo, de aquí, todos los elementos, incluso la vegetación, van a cargarse con este material. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos, que le podemos elegir. Ya no tenemos que ir exactamente al material para poder generarlo. Ahora, otra cosa también muy importante, vamos a esperar a que termine de generar el cambio, es que con la llegada de esta parte de este nuevo menú, es que ahora tenemos estas nuevas opciones. Si yo le doy a cualquiera de ellas, por defecto, me va a desactivar lo que es el material y va a empezar a renderizar con un color. En este caso, dice white. Entonces vamos a esperar a que genere el render. Está generando ya el cambio. Y aquí va a comenzar a generar el render, de tal manera que todos los elementos que están en esta escena se van a empezar a volver de color blanco. Vamos a darle a cancelar. Ahí estaba, bueno, ya estaba entrando el color blanco, ¿no? También le pudiéramos poner a lo mejor un Arctic, que es como un tono blanco más azulado. Vamos a esperar a que termine.
para que pueda generando el render. Igual, si ustedes tienen alguna duda, no sé si hay algún comentario todavía por aquí. Todavía no hay ningún comentario, pero igual si tienen algún comentario pueden irlo haciendo y sin ningún problema lo podemos ir resolviendo, ¿no? Y entonces vean cómo ya todo se entintó de color azul. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos. En lo personal, algo que vi ahorita en la industria es que a muchas personas les empezó a gustar esto del render tipo maqueta, ¿no? Y muchas de las preguntas que luego hacían es que, ¿cómo puedo crear el material de madera para poderlo aplicar? No se preocupen. A partir de la llegada de V-Ray 7, aquí dentro de las opciones que nos pone por default, tenemos wood. Entonces, si yo le pongo aquí wood, van a ver cómo todo va a empezar a agregarse con un material tipo madera. Entonces, vamos a esperar a que haga efecto y van a ver cómo ya los elementos se van a ver afectados con un material tipo madera. Entonces, vamos a esperar a tantito a que termine de cargar. Vamos a ver, ahí ya se va a empezar a generar el cambio. Ahí está, todos los elementos se vuelven de madera, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja nos trae esto? También otra de las cosas, perdón, voy a abrir otra vez el sketch. Esa está la ventana, perdón. Otra de las ventajas que nos está dando aquí el trabajarlo de esta manera es que voy a crear aquí una cajita para poderlo visualizar correctamente. Igual, no pasa nada. Vamos a ver nuestro frame buffer y voy a mover esto para acá. Entonces, una de las ventajas que nos da esto es que desde aquí, por ejemplo, si ustedes dicen, es que el material se ve demasiado grande, el material se ve demasiado pequeño, desde aquí, desde este apartado que se llama Affect Scale, podemos modificar el tamaño del material por completo, sin modificar muchos valores, solamente con un solo valor. Vamos a ver cómo aquí se va a empezar a afectar la caja. Y otra de las grandes cosas es que todos los elementos van a estar teniendo un redondeado en las aristas. De hecho, aquí no parece mucho, pero ya tiene redondeado y eso hace que se vea más real. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico la escala, por ejemplo, le voy a poner un valor muy exagerado, las aristas de todos los elementos van a verse afectadas de tal manera que se van a ver ahora curveadas. Vamos a esperar a que genere el render y eso afecta, repito, tanto la escala como la redondez. Entonces, si tú quieres que la escala del material sea más grande, también la escala del redondeo se va a multiplicar, ¿no? Es exponencial entre los dos elementos. Entonces, vamos a esperar aquí que termine de generar aquí el render para pasarnos al siguiente apartado. Vean aquí, por ejemplo, la escala ya se hizo mayor y aquí tal vez no lo parece mucho, pero las aristas se están redondeando. Y bueno, vamos a ver cómo se ve con un valor como de 5 y vamos a ver el cambio, ¿no? Vamos a ver cómo las aristas ya están redondeadas, ¿no? Y esto funciona para todos los materiales. Ahora, algo también muy interesante es que anteriormente, por ejemplo, cuando hacemos un estudio de iluminación, todos los elementos que fueran refractivos, como lo son el agua o el cristal, había que desactivarles en el apartado del material. Aquí, tú entrabas al material y aquí en la parte de abajo tenías que desactivar esta opción de cambio overriding. Ya no es necesario. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Aquí simplemente le damos en Split Reflective y en el momento que le damos aquí en Split Reflective, nosotros vamos a indicar, por ejemplo, me voy a regresar aquí a material. Voy a dejarlo aquí como concreto. Entonces, yo aquí, desde aquí le puedo indicar qué material es el que quiero que se reconozca como refractivo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le puedo poner cristal y todos los elementos que se les haya modificado en la reflexión van a modificarse, como aquí, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que vamos a tener. Adicional, vamos a poder preservar sin tener que modificar el material algunos atributos. Por ejemplo, si yo quisiera que se mantuviera el bump del concreto, simplemente lo activo, ¿no? Y vamos a ver cómo aquí se va a volver todo de color concreto y todos los elementos van a seguir preservando lo que es su bump, ¿no? Lo mismo, si tú quisieras que un elemento preservara sus propiedades reflectivas, simplemente se lo activas, ¿no? Y lo mismo con la refracción, la opacidad y el self-illumination. Para eso nos va a servir el poder estar trabajando con esta herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar tantito a que se actualice para que podamos ver que se muestra aquí el bump del material.
¿no? Igual ya ahorita la otra escena que vamos a estar trabajando va a ser muchísimo más rápida. Repito, todo esto es debido a la cantidad de elementos con los que contamos en nuestra escena. Igual, Ocio, no sé si tengas tú alguna duda. Actualmente, ¿qué equipo tienes, Berardo? Yo tengo una 3050 de RTX 3050. Tengo creo que, no es Intel. Es se me fue el nombre por completo. Es se me fue el nombre. Pero tengo la versión nueva, la verdad es que se acaba de ir el nombre. Este, pero la verdad es que mi tarjeta gráfica es muy poderosa, pero lo que está pasando aquí es, repito, la magnitud de la La escena. vegetación, ¿no? Sí, exacto. Ves por la vegetación, que de hecho aquí, por ejemplo, ya se actualizó y vean cómo estoy preservando todo, pues todo esto. Entonces vamos a pasarnos a lo que es la cámara número 3, que es esta de aquí. Igual, vamos a cancelar el render y vamos a ver que, perdón, es una AMD, perdón, es una AMD. Creo que es la versión 9. Ujú. Entonces sí. Entonces, ok, vamos a ver aquí qué más tenemos. Ok, vamos a modificar tantito el tamaño de nuestra, de nuestra escena. Ahí está, vamos a preservar y vamos a hacerlo más chiquito para que no nos choque. Ok, voy a apagar aquí lo que son todos los scatters para que no nos vayan a interferir demasiado. Aquí está. Y vamos a comenzar a renderizar. Desactivé, sí, está desactivado. Ok, entonces aquí voy a cambiar tantito la iluminación para que se vea más apropiada. Vamos a ponerle 62.2 y 36.7. Y vamos a esperar a que se generen los cambios, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en esta escena, esto está demasiado quemado. Ahí está. Entonces, lo que estamos viendo en esta escena es lo siguiente. Aquí vamos a encontrar lo que son los scatters. Les había estado comentando que es los scatters, ¿no? Los scatters son un tipo de herramienta que tenemos nativa aquí dentro de V-Ray, que de hecho es este botón que se encuentra aquí, el cual podemos agregar a cualquier superficie. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a permitir a nosotros el poder distribuir objetos sobre una superficie de manera aleatoria, de tal manera que nos permite generar aquí, por ejemplo, lo que es la vegetación que tenemos aquí en el frente. Entonces, eso nos permite a nosotros el poder generar este tipo de imágenes, cosa que antes lo teníamos que hacer con plugins externos, pero ahora lo podemos hacer de manera interna. Y la verdad es que esto empezó a partir de la versión 6, pero a la versión 6.2 se le hizo un cambio, que vamos a ver cuál es el cambio, pero con la 7 le agregaron otra cosa. Entonces vamos a ver qué son las cosas que nos han agregado. Y primero que nada, aquí en los scatters los vamos a encontrar aquí en lo que son los objects y vamos a encontrarlos aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron es que había que designarle una limitante, o sea, hasta dónde queremos que afecte, porque este scatter se había agregado a toda esa superficie y la verdad es que renderizar toda esta escena pues era súper pesado porque era ponérselo a todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Con la llegada de la versión 6.2, agregaron este rollout o pestaña que se llama modificador de áreas. Entonces, lo que tú haces es que creas una superficie, tú la seleccionas y la cargas aquí agregándola como modificador, de tal manera que solamente lo que se encuentra sobre esa superficie dentro de tu elemento al cual se lo aplicaste va a ser donde vas a encontrar. Y de hecho aquí arriba vamos a encontrar varios planos. Esos planos lo que me están indicando a mí es dónde vamos a encontrar que se va a estar generando el scatter para no generarse sobre toda la superficie, porque recordemos que todo lo que está en la escena afecta. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a desactivar tantito esta opción de cámara clipping y ahorita les explico qué es lo que está haciendo. Voy a darle a renderizar de manera interactiva para que podamos ver el cambio. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que ya se va a empezar a generar el cambio. Ahí está. Si yo me voy aquí hacia arriba, voy a minimizar esta ventana. Y vean cómo aquí se está generando solamente ese rectángulo.
Ese rectángulo es debido a este rectángulo que yo tengo aquí, que yo se lo agregué como modificador. Entonces, en vez de cargarse hacia toda la escena, solamente se va a cargar aquí. Entonces, si yo me regreso aquí otra vez, vamos a esperar a que termine de cargar. Estamos teniendo una pequeña complicación, no se preocupen. También eso es porque estoy compartiendo pantalla, ¿no? Independientemente de nuestro equipo, también estamos expuestos a esta parte, ¿no? Entonces voy a regresarme aquí a lo que es la cámara, aquí está, y voy a volver a darle a renderizar. ¿Por qué me regreso? Porque con la llegada de V-Ray 7 nos han agregado otra opción que suma a esta herramienta de las áreas de modificación para poder hacer más efectivo esto. ¿A qué me refiero? Y es esta parte de cámara clipping. ¿Qué es lo que va a hacer cámara clipping? Cuando ustedes lo activan, solamente lo que es visible en la cámara es lo que va a ser renderizable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me muevo, por ejemplo, aquí ya está renderizándose, si yo me alejo, van a ver que ya no voy a tener aquí un rectángulo, sino que lo que yo voy a empezar a ver aquí es una forma de cono. Y es debido a esta opción. Entonces, lo que yo ya aquí tenía con el rectángulo, ya ahora le está restando toda esta parte. Entonces, de esta manera es como yo ya me estoy ahorrando recursos para poder generar esta escena, ¿no? Y la verdad es que, repito, esto ayuda muchísimo. Si se dan cuenta, esto ya es muchísimo más rápido para poder estar generando nuestras imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos además de esto que fue el camera clipping? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos este árbol, ¿no? Con la llegada de V-Ray 7 también nos agregaron lo que son las variaciones o las variantes. ¿Qué son las variaciones y las variantes? Esto es sobre todo para lo que es la vegetación. Voy a quitar esto, voy a irme a All Assets. Y aquí, en el apartado de vegetación, vamos a encontrar estos elementos que cuando ustedes posan su cursor sobre ellos, van a encontrar que tienen diferentes versiones. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nosotros podamos modificar del tipo de elemento. Por ejemplo, voy a colocar este, ¿no? Este que ya lo tengo descargado. Aquí, por ejemplo, lo voy a colocar al lado de este árbol que yo ya tengo aquí. De hecho, esto lo voy a hacer muchísimo más pequeño. Voy a regresar aquí a mi escena. Y bueno, entonces, de tal manera que cuando yo le doy renderizar a la escena, vamos a ver que vamos a encontrar el árbol con total normalidad, ¿no? Pero la gran ventaja con la que vamos a estar topándonos ahora es esto, que aquí nos está indicando que tiene dos versiones. Nos está indicando que tiene la versión que creo que es de otoño, perdón, de primavera, y tenemos esta otra versión que es de otoño. Entonces, es el mismo árbol y lo que hace es que está cambiando el tipo de hoja. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que lo tenemos que tener descargado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el árbol, lo que ustedes tienen que hacer es descargarlo. Si ustedes no lo descargan, no les va a permitir cargarlo. ¿Cómo lo sé? Aquí en la parte de abajo, cuando yo toco el árbol, por ejemplo, si yo toco este, aquí me lo pone y me dice que si lo quiero cambiar. La verdad es que en este árbol no se nota mucho, por eso lo voy a hacer con este. Pero si yo aquí lo cambio a la versión de Autumn, aquí me va a empezar a aparecer esta opción, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ahorita debería de cambiar. Si no me lo cambia y ven ustedes este icono, quiere decir que yo no lo he descargado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Irse aquí al Cosmos, por ejemplo, ese se llama Paper Birch. Entonces, vamos a esperar que se haga más grande esta parte. Vamos a escribirlo mejor. Creo que fue este. Aquí de hecho nos dice el nombre, que es la versión 4. Esta es la versión 1. No tenemos esta, Paper Birch, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, repito, yo puedo buscar por medio del nombre. Aquí, vamos a ver que me abre el buscador. Es la versión 4. Aquí está. Y vean, por ejemplo, yo no lo tengo descargado. Le voy a dar descargar. Va a empezar a cargar. La verdad es que es muy rápida la descarga que se está generando. Ahí está. Y ya me aparece. De tal manera que como aquí ya me apareció, si yo le doy renderizar, ya lo voy a ver aquí.
Y la verdad es que es muy sencillo y esto nos ayuda muchísimo porque antes era muy, muy molesto, la verdad que tener que estar buscando el mismo tipo de árbol para nuestra escena porque a lo mejor necesitamos árboles de otoño, de invierno, porque incluso hay árboles que ni siquiera tienen hojas. Entonces, de esta manera es muchísimo más rápido. Ahora, adicional a esto, voy a eliminar este árbol, ¿no? Adicional a esto, lo voy a hacer con este. En la parte de abajo tenemos aquí dos apartados donde dice Material Overrides y dice Bark Material y Canopy Material. El Bark, a ver, dice, hola, me repiten el nombre. Cuando solo renderiza la cámara, por favor. Ah, ok. Para que solamente renderice lo de la cámara, es aquí en el apartado de las geometrías. Tú lo que tienes que hacer es que aquí, por ejemplo, aquí voy a abrir este. En la parte de abajo se llama Camera Clipping y lo que tienes que hacer es activarlo. Aquí para no hacerlo tan tardado, porque la verdad nos queda muy poco tiempo, si tú modificas el Extended View, lo que vas a hacer es que esto se acerque para acá y dejes de ver plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo esto, no sé, lo alejo un poquito más, pues me va a permitir generar que se vea más o menos las plantas que se encuentran dentro de la escena. Entonces, regresando a esta parte, voy a tocar otra vez este árbol. Ahí está. Aquí en la parte de abajo tenemos dos opciones. Dependiendo del árbol que ustedes tengan seleccionado, es el tipo de hoja o rama que van a tener. En este caso, aquí me permite cambiar el tipo de hoja. ¿Cómo me lo permite cambiarlo? Igual, aquí en el apartado de Cosmos, en la parte de materiales, tenemos una sección que se llama Nature, aquí en los materiales. Aquí, donde podemos agregar hojas como materiales. ¿Y qué quiere decir? Yo aquí, por ejemplo, yo ya aquí tengo un material que de hecho se llama Oak. Vamos a buscarlo como Oak. Bueno, no lo tenemos aquí cargado, pero no pasa nada. Podemos igual hacerlo para que lo vean. Entonces aquí, por ejemplo, yo me pudiera traer a lo mejor esta hoja. Aquí está, la Oak. Yo aquí, por ejemplo, la pudiera modificar para hacerla un poco más café para que no se vea tan igual. Le voy a dar un color correction. Vamos a esperar a que cargue aquí el material. Igual aquí, por ejemplo, yo le pudiera mover lo que es el tono. Y por ejemplo, yo aquí ya que le hice el cambio, digo, no está presentándose ahorita en tiempo real el cambio, pero esto ya no se va a ver verde, ¿no? De hecho, si yo me salgo de aquí, vean cómo ya se volvió una hoja muy gris. Entonces, con el árbol aquí seleccionado, repito, yo lo que puedo hacer es decirle, ¿sabes qué? Quiero que me pongas esa hoja, y aquí le puedo buscar Oak, de tal manera que cuando yo le doy renderizar a este árbol, en específico, vamos a ver cómo se va a empezar a generar el cambio, ¿no? Y ya lejos de tener estas hojas verdes, se van a volver de color gris. Entonces, vean aquí cómo ya se hizo el cambio y las ¿Eso hojas ya aplica se para hicieron gris. todos los árboles que hayas puesto con ese nombre o solo para ese que estás seleccionando? Solamente para el árbol que tú tengas seleccionado. Por ejemplo, si yo buscara otro árbol, ojo, esto solamente es para los que tienen estas opciones que ustedes van a encontrarse aquí. Por ejemplo, estos que tengan esta forma de variantes, los pueden cambiar. No funciona para todos. Por ejemplo, si yo importase otro árbol, por ejemplo, vamos a ver algún otro que yo ya tenga importado. Vamos a ver aquí, downloaded. Por ejemplo, si yo le doy importar, ya, ok, ya se hizo la actualización. Anteriormente no lo permitía, pero ya lo permite. Entonces, por ejemplo, yo igual, aquí dice leaf. Lo único que tengo que hacer es ponerle la hoja y automáticamente lo va a cambiar, ¿no? Ujú. Simplemente tienes que entrar aquí y importar el material claramente desde el Cosmos y hacer los cambios pertinentes que tú quieras del material. En este caso, pues yo la hice más gris porque no me estaba arrojando la actualización, ¿no? Otra de las cosas que vamos a encontrar aquí también directamente en el frame buffer, voy a dejarlo de este tamaño de mientras, es que nos acaban de agregar aquí este apartado que se llama Polygon Region Render. Y con el Polygon Region Render, ahí me permite por medio de clics ir creando polígonos de tal manera que solamente lo que se encuentra en esta figura es lo que se va a renderizar. Anteriormente lo que teníamos era que podíamos solamente generar un rectángulo, pero con esta opción ya me permite a mí poder generar formas irregulares. Entonces, por ejemplo, yo estos vértices igual los puedo modificar. No sé, yo quisiera a lo mejor hacer el cambio solamente, lo ajusto a lo que es la barda
Ahí está, ¿no? Lo ajusto lo más posible. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a hacer una pequeña modificación del sol. Yo lo voy a bajar un poquito nada más. De tal manera que solamente lo que está en este polígono es el único que se va a modificar. Todo lo demás se va a quedar obviamente igual. Y la gran ventaja que tenemos es que no solamente vamos a poder tener uno, sino que podemos tener varios al mismo tiempo. Entonces, con esta opción activa, yo igual puedo seguir creando más opciones y de hecho pueden ser como elementos de suma, ¿no? Y solamente lo que esté en esta parte es lo que se va a modificar. Ahora, ¿yo los puedo mover? Sí, sí los puedo mover, simplemente posando el cursor sobre la cruz que aparece en el centro y lo podemos mover. Oye, ¿lo puedo modificar? Sí, también se puede. Si tú le das clic derecho aquí con el elemento seleccionado, tú le puedes decir agregar vértice y te permite agregar los vértices que tú quieras. ¿Puedo restar vértices? Sí, le das clic derecho y también le puedes dar delete. Y podemos ir eliminando los vértices según como nosotros queramos. Y también podemos eliminarlos, sí, pones clic derecho sobre el elemento y le pones delete all, ¿no? Y ya se eliminan todos y cada uno de los que ya teníamos aquí colocados. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda con esas herramientas, sobre todo con el Polygon Region Render. O sea, igual, no sé si tú Creo que tengas hay una alguna duda. pregunta por ahí referente a los que ya no cargan los cambios. No sé si nos explicas, Julio, la pregunta. Creo que sí te entiendo. Creo que se está refiriendo, por ejemplo, a lo que nos está pasando aquí. Recordemos que es una versión que recién acaba de aparecer. Hay algunas cosas que todavía necesitan ser reparadas. Por eso a lo mejor sienten como que el flujo no está siendo tan fluido, sino que está un poquito torpe, pero es por lo mismo, ¿no? Es porque sigue todavía en desarrollo, porque es la primera versión, pero en cuanto tengamos la versión 7.1, esto va a ser muchísimo más rápido. A lo que se estaba refiriendo Julio es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que pasó con el Material Oak es que los cambios no se hacen visibles, ¿no? Y esto debería de ser en tiempo real porque no es un cambio mayor, pero sí, esto es normal. Hay algunas otras cosas. De hecho, por ejemplo, hay algunas lámparas que de hecho si ustedes entran aquí en el Cosmos, van a encontrar, por ejemplo, que tienen este icono, ¿no? De que todavía se está generando el cambio, ¿no? A lo mejor les funcione, a lo mejor no se les renderice, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que se está generando la actualización, pero es normal, ¿no? Es normal este proceso, es en todos los motores de renderizado, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí, Julio? ¿O tú, Ale? No, todo muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Otra cosa que, de hecho, voy a acceder aquí a los materiales para poder hacerlo más rápido. ¿No? Es que ahora nos han agregado también un apartado de un mapa que se llama Layered. Y el mapa Layered es una combinación de lo que antes teníamos como mix. Antes teníamos, por ejemplo, Simple Mix, Simple Value, Simple Operator. Tenemos un chorro, un montón de simples, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir hacer este material que se llama Layered es que va a funcionar como Photoshop. Entonces, nos va a permitir poder hacer materiales muchísimo más complejos sin necesidad de estar yendo a hacer una composición en Photoshop muchísimo más difícil. Por ejemplo, yo aquí lo voy a hacer directamente con el material y simplemente lo que tengo que hacer es cargárselo. ¿Cómo lo hago? Aquí le doy clic derecho, Grab In y aquí aparece como Layered. Entonces, aquí por defecto ya me aparece el primer material que es este de concreto. Entonces, si yo quisiera cargarle, por ejemplo, no sé, que la varilla se viera expuesta en esta parte, pues simplemente es hacer el cambio, ¿no? ¿Y esto cómo funcionaría? Simplemente aquí le doy en el símbolo de más y empiezo a cargar el material. Aquí, por ejemplo, lo voy a cargar como un bitmap y le voy a indicar este. Si yo lo dejo así, tal cual y como está, al momento de que yo le doy renderizar, de hecho, voy a crear un region render para no hacerlo tan tardado. Vamos a eliminar esto. Recuerden que para poder aparecer lo que es el Polygon Region Render es con clic sostenido. Voy a apagar de momento tantito los scatters, perdón, para que sea un poquito más liviano esto. Entonces vamos a ver aquí cómo se va a empezar a generar el cambio del material, pero la verdad es que no va a ser algo muy, muy bonito. Vean cómo aquí ya se encimó.
Entonces, yo lo que puedo hacer es que en la parte de abajo, así como en Photoshop, yo le puedo aplicar una máscara. Entonces aquí yo le puedo decir, quiero que me cargues igual una máscara, voy a ponerle un bitmap, y en este caso tengo yo esta máscara, ¿no? Igual va a funcionar como cualquier máscara, en tonos de blancos y negros. ¿Y cómo funciona esto? Todo lo que sea negro se va y todo lo que sea blanco se queda. Entonces yo le doy aquí en abrir, vamos a esperar a que cargue también aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Solamente donde haya color blanco en la imagen es donde se va a empezar a generar aquí el cambio. No aquí, por ejemplo, voy a hacer algunas pequeñas modificaciones en el material. Mapping source. Aquí, por ejemplo, voy a modificarle un poquito la escala. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Voy a poner un 50. Vamos a ponerle 200, perdón. Y 200 para hacerla más pequeña. Y bueno, regresando a lo que es el material, repito, voy a darle clic. Aquí está. Entonces aquí igual, lo que va a hacer es que también tengo que modificar el método de fusión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo lo voy a dejar a lo mejor en add, ¿no? Y este lo puedo dejar en, no sé, vamos a dejarlo en normal. Y vamos a ver el cambio que está suscitándose. Igual, vamos a reducir esto. Vamos a modificar los vértices. Ya. Vamos a hacer esto más pequeño. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas pequeñas manchas, ¿no? Entonces voy a regresarlo, por ejemplo, a multiplicar. Y dependiendo del tipo de cambio que ustedes estén, perdón, de método de fusión que ustedes estén utilizando, es que van a aparecer. Y vean cómo ya aquí están apareciendo estas manchas y ya aquí ya se empieza a ver el material. Yo aquí, por ejemplo, lo que pudiera hacer es a lo mejor modificar el tamaño. Por ejemplo, vamos a modificar el tamaño, vamos a ponerle, vamos a hacerlo más grande. Vamos a darle Stochastic. Y vamos a modificar el tamaño. Por ejemplo, vamos a ponerle un 300 y un 300. Entonces, la textura se va a hacer más grande. Y repito, lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver como una capa por separado este material. No, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a ponerle un 50 y un 50. Entonces, esto nos va a permitir hacer, repito, generales más elaborados. De hecho, aquí, por ejemplo, ya tenemos el ejemplo, por lo mismo, para evitarnos esta parte. Y vean cómo aquí yo ya tengo esta parte. Vamos a darle delete all y vamos a apagar las proporciones. Y ven cómo aquí ya la escena ya está con este material más complejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la versión final de esta misma y vean, o sea, de lo que pasamos a lo que estamos obteniendo, ¿no? Debido a estos cambios que le estamos generando al material. La verdad es que es muy, muy buena esta opción y nos permite hacer materiales muchísimos más complejos, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda con la creación de estos materiales para poder seguir a la siguiente escena. Yo creo que nos vamos a tomar unos 20 minutos más todavía del tiempo que teníamos planeado, pero no pasa nada. Sí, está bien. Adelante. Entonces, vámonos a lo que es la siguiente escena. Vámonos a ver aquí. Ok, vámonos a esta escena. Vamos a modificar un poquito igual el sol. Vamos a ponerle igual un 132. Vamos a ponerle aquí un 32. Y vamos a apagar los scatters, que obviamente no vamos a estar ocupando. Están apagados. Ok, vámonos a los de la cámara 7, que son todos estos. Y vamos a modificar también el tamaño de nuestra imagen, de nuestro aspect. Entonces vamos a darle a renderizar. Otro de los cambios que nos han agregado también con la parte de los scatters es que anteriormente la verdad es que era muy complejo, por ejemplo, solucionar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba antes? Cuando tú querías aplicar un pasto y tenías una superficie próxima
al lado del pasto, ¿qué era lo que pasaba? El pasto se encimaba y a veces es algo que nosotros no queremos. Entonces, para poder evitarnos este gran problema que nos está generando aquí, ¿qué era lo que tenemos que hacer? Pues estar dejando espacios para que la planta no llegara hasta aquí. Pero esto, pues la verdad, era un contratiempo. ¿Por qué? Porque nos quitaba tiempo y en segunda, porque también a lo mejor aquí quedaba esta parte vacía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los desarrolladores de Caos? Lo que hicieron fue que aquí en estos apartados, por ejemplo, lo que hicieron fue lo siguiente. En la parte de hasta abajo, aquí, tenemos esta opción que se llama Edge Trimming. El Edge Trimming lo que va a hacer es que todas las plantas o todos los elementos que estén entrando en contacto con otro van a ser recortados. Entonces aquí vamos a ver cómo estas plantas que se encuentran aquí van a ser recortadas. Yo le voy a dar Edge Trimming y van a ver cómo va a empezar a volver a cargarse, va a empezar a cargar, se empieza a generar el cambio y aquí vamos a ver cómo la planta sale cortada. Entonces, este es un gran cambio para nosotros, sobre todo cuando estamos haciendo lo que es la parte exterior. Pareciera que es algo como minúsculo, pero sí nos ayuda muchísimo el poder estar generando este tipo de cambios al momento de renderizar. Ahora, otra de las cosas que vamos a ver es con los materiales. Al igual como lo que acabamos de ver con lo que es el apartado de Layered, también tenemos otro tipo de mapa. Vamos a seleccionarlo aquí y vamos a abrir nuestro frame buffer, ¿no? Aquí. Y aquí está nuestro material seleccionado. Aquí está. Entonces, este material de concreto que yo estoy viendo aquí, digamos que yo quisiera tener algo más complejo. Además de que pudimos generarlo por medio de máscaras, así como lo hicimos con el Layered, también lo podemos hacer por medio de degradados. ¿Y esto cómo funciona? Aquí, por ejemplo, en vez de tener este material, por ejemplo, voy a crear un material nuevo que voy a tener aquí en los tags. Aquí está. Vamos a ponerle de nombre piedra ejemplo. Y se lo voy a cargar a este objeto. Entonces aquí se lo voy a aplicar. Ahí está. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es que en vez de aplicarle el layered, yo lo que voy a hacer es que aquí le voy a aplicar este que se llama gradiente, ¿no? Le voy a dar aquí en gradiente y en automático este es visible, ¿no? Si yo le doy renderizar, pues obviamente voy a empezar a ver los cambios. De hecho, igual para poder hacerlo más rápido, pudiéramos apagar aquí lo que es la vegetación y pudiéramos generar, vamos a esperar a que genere así el cambio del render. Y ahí está. No, entonces, ¿cuál es la ventaja de poder utilizar este material de esta manera? ¿No? ¿Dónde está? Aquí, no. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, cuando acceden al material, aquí les va a decir cómo lo quieren trabajar, qué tipo de preset. Yo voy a utilizar rojo, verde y azul. Y en la parte de abajo, perdón, otra vez oído el sonido. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que yo le puedo decir aquí, en la parte de Texture Placement, le puedo indicar cómo lo quiero trabajar. Yo le voy a decir que lo quiero como Texture Remapping y lo voy a cambiar a UV Texture, ¿no? Entonces, de esta manera, yo aquí, por ejemplo, le puedo ir indicando por medio de qué colores voy a trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice UV, yo lo que voy a hacer es que le voy a cargar un material. Por ejemplo, le voy a colocar este. De preferencia, traten que tenga degradados muy marcados para que se pueda notar. Voy a utilizar esta que es el Ambient Occlusion. Digo, aquí debería de verse en la prueba. Pero lo que va a pasar es que, de hecho, bueno, vamos a darle a renderizar para que lo puedan ver. Y vamos a ver cómo aquí va a empezar a aparecer ahora la misma textura, pero en escala de colores, ¿no? De hecho, aquí yo la textura le puedo modificar el tamaño. Vamos a ponerle 3 metros para que sea más visible. Y vamos a esperar a que se genere el cambio. Oh, quedó muy grande. Vamos a ponerle un 2 o tal vez hasta un 1. Vamos a esperar a que se genere el cambio. Está con un 2, está más que perfecto. Entonces, aquí si se dan cuenta, ya no está la imagen como en blanco y negro, sino que está trabajando con los degradados y específicamente con azul y con verde. El rojo casi no se nota porque no encuentra ese tono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí le puedo dar clic en el azul y le voy a decir, quiero que en donde esté el azul me coloques la piedra.
Entonces yo aquí le vuelvo a cargar y aquí está el material, de tal manera que cuando empieza a generarse el cambio ahora en el render, en donde está de color azul, voy a empezar a ver el material de piedra. Y aquí está. Entonces yo aquí puedo modificar a lo mejor aquí un poco el gradiente para que no sea tan agresiva esta parte. Y lo mismo, yo aquí, por ejemplo, la imagen original, lo que me estaba mostrando es esta parte donde esto se ve de color verde, ¿no? Yo lo que quiero es que se vea como grava, como la que se encuentra en el patio, ¿no? Aquí en el background, como esta. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Le doy clic aquí en el verde, cargo, bitmap y hago lo mismo. Aquí lo único que tengo que hacer es buscar el material de grava, que sería este, de tal manera que se va a empezar a generar la actualización y donde está el verde va a empezar a aparecer lo que es la grava. Y de esta manera también podemos generar materiales muchísimo más complejos. Entonces, vean cómo con estas dos opciones que estábamos trabajando, que era la primera de Layered y ahora con esta parte de gradiente, podemos ir agregándole capas y capas y capas y capas para poder hacer un material muchísimo más complejo. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda con esto que estamos trabajando. Entonces, si alguien quiere ir escribiendo algo, aquí, por ejemplo, tengo igual los ejemplos de lo que se hizo. Oye, Berardo, si hubiera tenido algún tono en rojo, también tendrías como 3 canales para meter variables de material, imagino. Así es, sí, esto va a depender, repito, de la cantidad de degradados que tenga el material. En este caso, no estaba encontrando como que un color de degradado que se pareciera como al tono que le tocaría el rojo, por así decirlo. Lo que pasa es que ven escala de blancos y negros. En este caso, lo más oscuro era el tono verde, lo gris era el verde y lo más blancuzco, pues era el rojo, pero como casi no había tonos blancos, por eso no aparecía de esa manera. Entonces yo lo que hice fue mejor para que lo que era como rojo, llevármelo un poquito más al verde, Lo- para que el degradado fuera menos marcado, ¿no? Entonces para eso se estuvo haciendo de esa manera. Entonces de esta manera es como que así es como comenzó. Aquí teníamos el pasto que estaba encimado al camino y teníamos el material de concreto y cómo terminó, ¿no? Con ese cambio y simplemente agregándole el edge streaming fue que pudimos hacer este cambio para el recorte. Igual, repito, pareciera como algo insignificante, pero cuando estén trabajando se van a dar cuenta que es muy, muy importante que entre más control tengamos de nuestra escena, pues va a ser muchísimo mejor para todos nosotros, ¿no? Y entrando ya en esta parte, por ejemplo, vámonos a ver ya lo que son algunas, ya para terminar, las opciones que tenemos aquí de parte del frame buffer, que es lo nuevo que nos están agregando. Igual, si ustedes quieren agregar como composición a su escena, aquí ustedes le pueden encender lo que es el Proportion Guide, ¿no? ¿Cómo lo podemos cargar? Aquí desde el símbolo de más, le ponen Proportion Guide y ya que ustedes pueden irlo controlando, ¿no? Pueden modificar el tamaño y el grosor de la línea, le pueden cambiar el color si ustedes lo desean, ¿no? Pueden activar también diagonales, el Golden Ratio, el centro y el Custom, ¿no? De momento lo voy a pagar. Y bueno, una de las cosas que más nos interesan aquí en esta parte es que nos acaban de agregar lo que es el viñeteo, ¿no? Y ese lo vamos a encontrar aquí. Y el viñeteo nos permite esto, poder generarle una viñeta. Y lo más interesante es esto. La verdad es que muchas veces tener el control desde esta parte lo hace un poquito como que forzado y lo hace un poquito difícil de controlar. Pero si ustedes ponen su cursor sobre la escena, van a darse cuenta que esto lo pueden ustedes estar trabajando. Entonces yo aquí, por ejemplo, quiero que se note más. Aquí, por ejemplo, se me fue. Voy a darle reload, reset, ahí está. Voy a rotarlo. Aquí si se dan cuenta en el centro tenemos dos puntos. El punto de la parte del medio, otra vez se me perdió, perdón, es que me está fallando un poquito mi cursor. Entonces aquí esto me permite poder ubicarlo donde yo quiera. Este me permite rotarlo y este me permite cambiar la dureza. Este me permite modificar lo que es el feeder, esta parte, y qué tanto va a afectar. Entonces yo aquí, por ejemplo, quisiera que esto fuera más estrecho y más largo. Voy a darle reset. Una disculpa. No, no sé qué está reconociendo aquí mi cursor, pero bueno. Entonces, repito, aquí lo interesante pues es todo esto que nos está permitiendo generar para poder, de hecho lo voy a hacer
manual, por ejemplo, voy a rotarlo. No, ahí está. Vamos a fijar el tamaño y el feeder, Sí, se ¿no? entiende. O sea, esto es como más postproducción, ¿no? Que a lo mejor alguien lo pudiera hacer la viñeta en Photoshop o algo, pero Exacto, tener el control desde aquí es bastante amigable, ¿no? O sea, te ahorra bastante tiempo en cambiarte de de plataforma. plataforma y demás, ¿no? Entonces está muy interesante. Desde ahí todavía no lo ha sacado a formato de imagen, entonces todavía puedes jugar un poco con más cosas, ¿no? Sí, de hecho es la gran ventaja y de hecho lo que busca los desarrolladores es que cada vez tengamos la necesidad, una menor necesidad de tener que depender de otras herramientas. De hecho, como dato, una de las cosas que, por ejemplo, pasa con Photoshop es que las imágenes en Photoshop, a pesar de ser un programa que trabaja imágenes, trabaja 16 bits y la imagen aquí dentro del frame buffer trabaja 32. O sea, tenemos más información en la imagen dentro del frame buffer que fuera de él. Entonces, el hacerlo de aquí nos da igual más herramientas para poder generar los cambios, es más exacto. Por ejemplo, otra cosa que también nos acaban de agregar es esta parte que se llama filters. Los filters que nos acaban de agregar aquí, de hecho voy a actualizar, nos permiten nosotros agregarle un filtro, pues como lo dice, a manera como si fuera un LUT. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle doble clic y se cargan todos los valores del LUT que tú quieras, ¿no? Aquí tenemos muchos LUTs, ¿no? A lo mejor no todos nos agradan todos, esto es más artístico, pero vean, o sea, la verdad es que nos da muchas opciones para poder estar trabajando el render. Ahora, no solamente se limita al hecho de que tú lo cargues, sino que también lo puedes editar. En la parte del lado derecho, aquí vamos a encontrar también que dice Desert Hues, que es el nombre ¿cómo se llama? Del filtro que yo le puse y yo aquí lo puedo apagar y encender. Y de igual manera, yo puedo desplegar sus opciones para ir apagando los apartados que tiene aquí, para ir modificando según mi gusto. De igual manera, si me gusta mucho cómo se ve, pero no quiero modificarlos todos, sino que quiero hacerlo con un solo valor, en la parte de abajo, cuando ustedes le dan clic, dice aquí 1. Cuando ustedes tienen 1, ustedes lo que pueden hacer es disminuir el valor y por tanto disminuye la dureza del filtro que ustedes le están agregando. Entonces, esto, repito, eso es muy, muy bueno y es muy práctico para cuando estamos generando nuestros renders, ¿no? Entonces, pues por mi parte esto sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Dice, ¿qué recomiendas para iniciar a utilizar? Bueno, perdón, voy a leer la pregunta de Cristian y dice, ¿qué recomiendas para renderizar? ¿Utilizar GPU o el procesador? ¿Qué ventajas ofrece cada opción y qué tanto mejora el rendimiento al usar una u otra? Ok, bueno, la verdad es que la opción de utilizar GPU o utilizar CPU depende muchísimo de los recursos de nuestra computadora. Si no tenemos una tarjeta gráfica muy actualizada y que tengo tanto los drivers como que esté actualizada en la pieza, si tienes una versión muy vieja, pues la verdad a lo mejor te conviene mejor utilizando lo que es CPU, ¿no? En cambio, si tienes una versión actualizada de tu GPU, pues sí, te conviene. De hecho, que como dato, lo pueden hacer ustedes. Aquí cuando ustedes están en la parte del Asset Editor, aquí donde dice Render, ustedes le pueden dar CPU o GPU. Entonces, la recomendación es que ustedes hagan una prueba de render, ¿no? La misma escena, no le cambien nada, lo hagan con CPU y lo hagan con GPU. Y de esa manera es como ustedes se van a dar cuenta cuál es la opción que a ustedes les conviene, ¿no? Aquí realmente no es tanto como que sí o no, sino ver cuál es la que te da mejor resultado. A lo mejor a mí me da un mejor resultado con CPU y a ti a lo mejor tienes una tarjeta NVIDIA 4060 y yo tengo una 1060 y te funciona mejor GPU, ¿no? Entonces, es esa la variable. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Súper bien. Ok, muchas gracias, Cristian. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Igual, esta escena se les va a hacer llegar por medio del WhatsApp, por si ustedes la quieren practicar. Se va a quedar con todos los elementos, ¿no? Se va a quedar con todos los elementos. De hecho, todos esos objetos que están aquí son los que fueron utilizados para los scatters que se encuentran en esta parte. La escena les va a llegar con dos archivos y es que va a ser el archivo final para que lo puedan ustedes estar checando y van a tener la versión que viene en blanco, ¿no? O sea, no va a venir con ningún scatter, solamente va a venir con los elementos para que ustedes lo puedan ir trabajando. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda.
Parece que no. Las sesiones sí se van a grabar, solo se van a enviar a las personas que se conectaron. ¿Ok? Igual la idea es que también se esté activando un poco el tema de participación y de que se conecten cuando corresponde, ya que aquí lo padre es la interacción con el instructor y que de alguna forma, pues, como bien lo dijo al inicio Berardo, también nosotros de este otro lado aprendemos de las dudas, ¿no? O sea, de pronto de ahí empiezan a surgir pues nuevas condicionantes o paradigmas que de pronto se necesitan romper, ¿no? Entonces, gracias, Everardo. La verdad está bastante completa la explicación de algunas novedades, bueno, de algunas herramientas de Virrey 7. Muchas gracias. Está bastante bien. No sé si alguien tiene otra pregunta, si no, de cualquier forma, por ahí, Gerardo, no sé si quieras decir algunas palabras o prender tu camarita. ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Gerardo. Ok, pues bueno, de momento, pues eso sería todo. Nada Perdón. más estaba yo ahí queriendo aplaudir, solo que presioné otro icono. Ya está. Vale. Ok, bueno, pues pues esperamos que les hayan servido mucho esta webinar. De igual manera, se van a seguir programando algunas otras. Creo que se estaba pensando, podía trabajar lo que es Vantage para renderizado en tiempo real. Entonces, vamos a ver para cuándo la pudiéramos programar o cuál va a ser nuestra siguiente webinar. Ya todo esto va a ser trabajado directamente igual de la mano de nuestros amigos de CAD Consultores. Y pues ellos van con nosotros, perdón, vamos a estar fijando las nuevas fechas, igual por medio del grupo, a lo mejor se cree otro, no sé muy bien cómo lo vaya a hacer Ale, pero bueno, se va a estar generando el grupo para que ustedes puedan entrar y ver cuáles son también las novedades y cómo se puede utilizar Chaos Vantage. De momento, pues les repito, mi nombre soy el arquitecto Everardo Cuevas y vengo de parte del equipo Treso, donde impartimos cursos de ArchViz o visualización arquitectónica. Entonces, mucho gusto y gracias por su atención. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Hasta luego. Bye.